Ô Vierge Marie, le peuple chrétien à Lourdes vous prie, chez vous il revient. O Mary, our Mother, we come to this place where you are sinless, appear full of grace. El próximo día 20 de febrero, los cines en España podrán proyectar de la mano de Bosco Films la película Inmaculada. Una nueva propuesta cinematográfica que tiene unos tintes catequéticos, como decía y como ha comentado ya su propio director, que es Michael Condar, a quien tenemos y tengo el placer de poder entrevistarle con la ayuda y la colaboración de Miquel Bordas, que será quien me facilite la traducción del polaco y del español. Miquel, lo primero también, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Vicente. Oye, la primera pregunta que quisiera realizar a Michael es, bueno, ¿por qué se planteó hacer una catequesis? Porque realmente él lo ha afirmado así como tal, y la película ciertamente es una catequesis, ¿no? Porque yo no la veo como una película de estas que suelen calificar de primer anuncio, ¿no? La veo más bien para alguien que tenga un mínimo recorrido ya en la fe. ¿Por qué? Tak, dziękuję za to pytanie. Generalnie ja zauważyłem, Entonces, bueno, la pregunta es una buena pregunta y że temat łaski Bożej sobre todo nace de un jest w planteamiento Kościele katolickim de que el tema zrozumiały. de María, de la Virgen Kwestia María, niepokalanego poczęcia y en particular el tema de la Inmaculada Concepción źle de la Virgen interpretowana María, przez księży, no se entiende o ponieważ se entiende superficialmente o incluso no se entiende bien entre los católicos. Incluso los sacerdotes no siempre son capaces de explicarlo bien. Incluso se llega a pensar que la Inmaculada es porque pues, concibió virginalmente a Jesús, que eso, digamos, no es la cuestión en concreto, ¿no? En cambio, sabemos, por ejemplo, en Lourdes, ¿no?, que la Virgen María se le aparece a Santa Bernardita y se define, se presenta: yo soy la Inmaculada Concepción. Que esto no es meramente, va más allá del mero hecho de que ha sido concebida sin pecado original, ¿no? Hay algo ahí que Juan Pablo II explicaba, ¿no?, que en este dogma, en este misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, está la esencia también del cristianismo. Porque también en esto, sobre esto se basa pues, esa mediación de María, ¿no?, que es un gran misterio y que además a nosotros nos reportan, los cristianos, los católicos, pues, grandes ventajas. Por tanto, es necesario, digamos, tener una buena entender bien a María, ¿no? De forma también sin prejuicios, ¿no? O que no sea una forma, digamos, no basada teológicamente. De modo que, por ejemplo, cuando conversemos o cuando entremos en diálogo con nuestros hermanos protestantes, pues, sepamos explicar por qué María nos es tan necesaria y cuál es la razón de su mediación. Y todo esto, ¿no?, para poder acercarnos mejor a Jesús. Mogli wyznawać kult Matki Bożej. En la película
Bueno, hay varios detalles, pero yo me he fijado en algunos. Hay dos licencias cinematográficas. La primera es cuando recrea la visitación a su prima Santa Isabel. La escena podría haberse quedado simplemente en el diálogo que ya conocemos por los evangelios, pero la escena continúa en silencio en un diálogo entre las dos mujeres. ¿Mm? Hay una continuación de esa escena, pero no sabemos qué es lo que se dicen entre ellas. Yo no sé si hay alguna intencionalidad por parte del director en prolongar esa escena más allá del diálogo que conocemos en el Evangelio y qué es lo que se imagina que quizá podría ser el contenido de ese diálogo entre dos mujeres que cada una ha vivido una experiencia, digamos, extraordinaria en su vida. To znaczy tak, na pewno no nie wiemy, co było, jak ten El dialog wyglądał. director, Michał Konrad, responde que obviamente no sabemos cómo fue ese diálogo que pudo tener todo el diálogo entero, ¿no? Entre la Virgen María y su prima Isabel. El viaje de María hacia Encarim, pues fueron seguramente unos 2 o 3 días. Llevaría tiempo sin verse con su prima. Por tanto, pues obviamente seguro que hubo un elemento de saludo. Pero él, dice Michał Konrad, que él como director y además con esta perspectiva o esta dimensión catequética, lo que no quiere es forzar las cosas o llevar a errores, no inventarse el guión. Y por tanto, lo que sí piensa o asume, ¿no? Que fue un diálogo, unas conversaciones llenas de ternura, de esperanza, pues también en esa familiaridad que podrían tener la Virgen María y Santa Isabel. Spokrewnione ze sobą, więc na pewno był to jakiś przyjemny dialog. Jeszcze chciałbym dodać jedną. Entonces, también la cuestión es que ¿para qué se hace este diálogo así, continuación de este diálogo? También, sobre todo un poco la intención de él como director es darle espacio para que pueda sonar una canción, la canción del Magnificat, que la realiza una cantante rumana muy conocida, María Coman. Piosenkarkę Marię Koman. Hay un segundo momento que ha llamado mi atención, es esa escena que todo el mundo reconocemos como la piedad, ¿no? Donde aparece María con su en brazos y el director le hace recordar el momento de la anunciación. Un hecho, bueno, perfectamente imaginable, ¿no? Que pudiese ocurrir que en aquel momento María, bueno, repasase toda su vida, incluso, ¿no? Pero ¿por qué precisamente ha elegido en esa escena de la piedad ese recuerdo expreso del anuncio, de la anunciación? Dlatego, że żeby pokazać widzowi, że María es la llena de gracia. Ella tiene más gracia que todos nosotros, toda la humanidad junta, ¿no? Y obviamente pues ha habido santos, Padre Pío tenía el don de la bilocación, tantos santos han tenido tantos dones, pero María está como colmada de gracia, no puede tener más gracia. Por tanto, esto es importante porque en el momento en que el ángel viene y la anuncia, ¿no? Ella necesitaba también esta gracia para poder asumir, por poder conocer la relevancia, las consecuencias de su aceptación, de su sí, de su fiat. Por tanto, estos dos momentos, además, la anunciación y la pasión, ¿no? Son como los dos momentos más importantes de la propia vida de María. To możemy przypuszczać. Hay, bueno, a lo largo de la película podemos escuchar muchas frases, pero voy a traer dos a la entrevista. Una en la que plantea el dogma de la Inmaculada como un misterio sobre el que hay que seguir explorando.
es como dejar el dogma como algo abierto todavía a la investigación. Tak, ponieważ to jest coś, Entonces, la Iglesia, por supuesto, sí, tiene como que seguir estudiando, ¿no? Porque es un gran misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que no se puede cerrar, particular, describir en palabras, o sea, no es un tema agotado, ¿no? Porque además, pues en la Iglesia seguimos al Espíritu Santo, ¿no? Que también va llevando la Iglesia de forma extraordinaria, de forma muy bella, además, ¿no? Y, to jest podążanie y trochę además de duchem este misterio, de este dogma, seguiremos recibiendo zmienny, ale muchas też gracias. przedziwny sposób. La otra frase que me llamó la atención es cuando dice que es el corazón de nuestra fe, ¿no? ¿Qué significa para él que el dogma de la Inmaculada Concepción sea el corazón de la fe? To znaczy, że w tym się zawiera wszystko. Przede wszystkim Bien, musimy pues esto significa ese corazón de nuestra fe, pues sobre todo el que tenemos que recordar que la Inmaculada Concepción de la Virgen María surge, nace, su causa es la pasión de Cristo en la cruz, porque ella, concebida y nace inmaculada, urodziła się, pero también necesitaba la redención, ser salvada, ¿no? to ona również potrzebowała Esto sería un aspecto. Y el segundo aspecto es que natomiast nosotros todos tenemos que ser inmaculados, ¿no? Es un reto ser como María, como ella. Y ella es verdad que recibe esta gracia de forma anticipada, pero nosotros la recibimos, estas gracias, para ser inmaculados de forma constante, ¿no? De forma siempre. Pero para ello también, y precisamente, necesitamos de gracias que nos vienen también por ella, por su mediación, la Virgen, para convertirnos en inmaculados, que es la condición para poder, digamos, unirnos al amor de Dios, a Dios. Cały czas dostajemy je również za jej pośrednictwem. El protagonismo de Lourdes, bueno, queda más que justificado, ¿no? Porque, bueno, pues allí es donde la Virgen se identificó a Bernadette como Inmaculada Concepción. Pero, ¿por qué no ha habido en la película referencias a apariciones como Fátima, Medjugorje, o bueno, o incluso la primera aparición al apóstol Santiago aquí en España, en Zaragoza? Tak, no, dlatego, że to nie jest film. Y es que no es una película dedicada a las apariciones o lugares de aparición de la Virgen, ¿no, María Eufemías? Sino que es una película que concretamente quiere abordar el tema de la Inmaculada Concepción, y precisamente es en Lourdes donde la Virgen se aparece y se autodefine, ¿no? Yo soy la Inmaculada Concepción, no solamente he sido concebida inmaculada, y precisamente, bueno, para confirmar también, ¿no?, el dogma a la cual la Iglesia pocos años antes había llegado, obviamente también por asistencia del Espíritu Santo. Centrarnos en esto y no dedicarnos a otras apariciones, pues nos ayuda a no distraernos, digamos, de este tema. Dogmatowi, do którego Kościół doszedł dzięki Duchowi Świętemu. Bueno, todo director deja algo de huella de su persona en la película. ¿Qué podemos encontrar de Michael Kondrack en la película, o sea, pero de la persona del creyente? ¿Qué es lo que podemos encontrar del creyente en él, en esa película? Znaczy, ja mogę mogę powiedzieć tak. Durante la ejecución de la película, pues como que se ha sorprendido mucho, ¿no? O sea, ha tenido como una gran, o sea, le ha impactado mucho, ¿no? O sea, y dice su propio testimonio que entender, profundizar el tema de la Inmaculada Concepción, especialmente por la película, le ha hecho cambiar muchas cosas en su vida, ¿no? Y él quiere, además, pues que todos los que la puedan ver, pues igual que él, ¿no?, pero que puedan, profundizando en esa noción, en ese misterio de la Inmaculada Concepción, pues cambiar, ¿no?, o estar tocados, y sabe, o cree, o espera, ¿no?, que eso suceda, ¿no?, que confrontándose con el misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, quedemos como afectados, ¿no?, tocados por esto. Bueno, creo que nos queda un minuto simplemente para una última pregunta. ¿Por qué no aparece ningún testimonio de
español y de esta tierra que Juan Pablo II calificó como tierra de María. No tenemos ningún experto en mariología aquí en España para haber participado en la película. Przede wszystkim dlatego, że ja ten Y film pues realizowałem. sobre todo es una película que está dedicada, orientada al mercado global, en particular también el americano, y por tanto también los expertos, los mariólogos que he tenido acceso, disposición, sobre todo han sido pues y también sobre todo los padres marianos, que su carisma y está presente en su escudo, en su regla, pues es divulgar la Inmaculada Concepción, el culto, la devoción a la Inmaculada Concepción. En ese sentido, he podido pues, entrevistar, tener contacto con el padre general de esta congregación, que está en Roma, el padre Joe Rocha, y también con el provincial, el padre Chris Arar, en Estados Unidos, pues, que han sido, pues, han tenido unas intervenciones muy importantes. De todas maneras, estoy abierto a poder pues, conocer mariólogos y teólogos del ámbito español, y también espero poder hacer una película en español cuya lengua todavía no conozco. Który jest w Rzymie. Także dziękuję bardzo serdecznie za tą rozmowę. Sí, pues muchísimas gracias y os invito a todos a poder ver la película La Inmaculada Concepción. Ja jestem Niepokalane Poczęcie. De